La persona que voy a presentar fue congresista de la República del Perú durante el periodo legislativo 1995-2000. Para él, que fue elegido como representante del departamento de Pasco, durante su gestión como legislador, se enfocó en temas de infraestructura y desarrollo regional y fue elegido como presidente de la Comisión de Infraestructura y Transporte, promoviendo proyectos orientados a la integridad territorial y al desarrollo de la Amazonía peruana. El 17 de diciembre de 1996, Eduardo Pando Pacheco fue uno de los rehenes durante la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima, por parte del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Este evento, que duró 126 días, culminó el 22 de abril de 1997 con la operación de rescate Chavín de Huanta, en la que las fuerzas especiales peruanas liberaron a los rehenes. Señores, presentamos al señor Eduardo Pando Pacheco. Buenas noches. Doctora Carolina Beteta, jefa del Fondo Editorial del Congreso de la República. Dignos asistentes. Voy a relatarles los momentos que para mí son cruciales en estos 126 días de cautiverio. Los primeros días. Cuando la casa del embajador Aoki fue tomada por los terroristas del MRTA, la destrucción que causó un forado en la pared de la casa vecina por donde ingresaron y con los disparos que hicieron al aire, nos obligaron a tirarnos al suelo en los jardines de la residencia e inmediatamente hacernos ingresar a la sala y comedor, manteniéndonos sentados. Ahí comenzó a hablar Selva, dando sus razones por lo que estaba haciendo. El embajador Aoki se paró valientemente, diciendo que él era responsable por todos sus invitados. Selva le pidió prepotentemente que se callara y le indicó que se sentara. En ese momento se pone de pie Michel Mini, quien se identifica como representante de la Cruz Roja Internacional y se ofrece de mediador entre el gobierno y los terroristas, lo cual es aceptado por ser. La presencia de Michel Mini fue providencial, ya que organizó todo lo que se va a nuestra alimentación y salud. Esa primera noche nos comenzaron a llamar por nuestros cargos en el gobierno, ya que habían encontrado la relación de invitados. Primero los ministros, luego los congresistas, los embajadores, los vocales supremos, miembros de la policía y fuerzas armadas, y nos fueron separando en las habitaciones del segundo piso. Nos obligaron a entregar los libros. En el primer piso quedaron los demás invitados japoneses y peruanos. Las damas ya las habían liberado junto con los mozos y ancianos japoneses. A mí me tocó estar en el dormitorio del embajador, junto a los embajadores, ministros del propio embajador. Esa habitación fue llamada la habitación típica. Podíamos estar sentados, y así pasamos la noche. En nuestra habitación los terroristas desarmaron las camas y las tablas las pusieron en las ventanas de la salita continua del dormitorio, lo que provocaba un calor sofocante. Todavía había corriente eléctrica y agua en los baños, pero al cabo de 2 días se fue la luz y poco después el agua, ya que el gobierno había ordenado cortar el suministro de electricidad, lo que causó que la bomba de agua de
a la carga de combustible del generador de emergencia de la casa. Pero teníamos que hacer nuestras necesidades. Y lo que optamos fue desmontar 2 bonitas sillas de dormitorio y colocar bolsas de plástico negras que trajeron los voluntarios en la Cruz Roja para solucionar este problema. Para nuestra higiene personal, una empresa donó toallitas húmedas, ya que existía el peligro de malograrnos el estómago. Con respecto al agua, había agua embotellada. A la semana la Cruz Roja introdujo tanques de 500 litros que se llenaban con una manguera abastecida desde afuera. Los tanques se pusieron en los baños y en nuestro caso estaba al costado de la ducha, lo que permitió poder bañarnos con los tarritos de plástico donde venían las toallitas húmedas. Yo me era el encargado de recibir el agua, lo que me daba el privilegio de bañarme primero. Después de días usando esa agua, nos comenzó a molestar la piel, ya que le echaba mucho cloro, pero inmediatamente la Cruz Roja solucionó ese problema. Con 2 rehenes más nos encargamos de la limpieza del baño, tarea humilde pero muy fortalecedora de nuestro carácter. Felizmente, la Cruz Roja trajo 2 baños portátiles para cada habitación, lo que al llenarse se tenían que volver y sacarse para su recambio. El primer día no comimos nada, solamente la Cruz Roja trajo agua embotellada y gaseosa. Al segundo día llegó comida que consistía en un pan francés con jamón, pero había que repartir entre 5, lo que dificultaba la medición en 5 partes, porque el paisaje se divide por mi foto. Al tercer día llegó lomo saltado, nos tocó un jugo de arroz, carne, papa, tomate y cebolla. A medida que pasaban los días, se fue normalizando el suministro de comida desde el desayuno hasta la comida. En el desayuno teníamos agua caliente que llegaba en unos termos, pan de molde y té. El té era especial que le traían el bajo bravo, muy rico. Para el almuerzo había comida peruana y japonesa. Yo me apunté para comer la comida japonesa que muy puntualmente y alternándose preparaban los restaurantes japoneses. El martes traían sushi. A mí me gusta mucho la comida japonesa, que la aprecio desde que estuve en Japón estudiando un programa de seguridad minera con una beca de YAICA. Aprovecho para aclarar algunas versiones sobre quién abrió la puerta que daba a la terraza desde la habitación del embajador. En febrero, el embajador ya no dormía en su dormitorio con nosotros, dormía en otra habitación con los diplomáticos japoneses. El dormitorio del embajador constaba del dormitorio propiamente dicho, un walk-in closet, la salita y un baño. La salita daba a la terraza, en la terraza. En febrero, con Kisa Ogiyama, a quien llamábamos Aki-san, quien era la persona encargada de la seguridad del embajador, creo que era militar o policía, que pasaba como diplomático. Acordamos abrir la puerta de madera que daba a la terraza y planeamos con otros rehenes tener 3 campañas. Uno en el corredor, no me acuerdo quién era, otro a la entrada de la salita, el ingeniero Juan Mendoza, viceministro de Minas, y uno más cerca de mí,
don Pedro Arturo. Lo hicimos a las 8 de la mañana, que era la hora en que los terroristas se iban a desayunar, ya que algunos hacían guardia toda la noche. Movimos el escritorio grande del embajador que estaba cubriendo o tapando la puerta de madera de 2 hojas. Bueno, abrí la puerta y me encuentro con una puerta metálica de una sola hoja, con su respectiva cerradura y 4 pestillos, 2 arriba y 2 abajo, en la parte interior. Me atreví a mover los pestillos y abrí la cerradura que no estaba cambiada. Digo que me atreví porque todas las puertas de la casa estaban minadas. Felizmente esta puerta no estaba con dinamita porque daba al edificio donde estaban la mayoría de las cadenas de televisión nacionales e internacionales que pagaban hasta $20,000 mensuales de alquiler por un departamento. Empujé un poco la puerta y pude abrirla, cerrándola inmediatamente. Y luego pusimos todo en su sitio. Esa misma noche me puse a pensar que teníamos que volverla a abrir, ya que solamente había asegurado un pestillo, ya que si los terroristas se daban cuenta, nos clausurarían esa salida. Entonces acordamos que en la mañana siguiente abriríamos la puerta a las 8, con los mismos rehenes campana. Con otro rehén movimos el escritorio, abrí la puerta de madera. Cuando estaba a punto de asegurar los pestillos, el campana del corredor pasa la voz diciendo que subía un terrorista. En ese instante cerramos la puerta y movimos el escritorio, y en ese momento entró Tito, y era el ideólogo, porque Serpa era el comandante, el árabe era el comunicador, y Salvador era el mando militar, que podía meter bala en cualquier momento. Y los 4 eran los jefes. Felizmente Tito se había herido levemente en una pierna en el momento de la torre. Caminaba con dificultad, demorándose un poco. Nos permitió dejar las cosas en su sitio, pero sospechó algo y preguntó: ¿qué está pasando acá? Le respondimos: nada. No me acuerdo si dijo algo más. Miró y se fue. El día del rescate. Éramos muy pocos los tuporenes que sabíamos de la comunicación con el exterior. El comando de las Fuerzas Armadas introdujeron los micrófonos. El primero que tengo conocimiento llegó con la guitarra, pero no en la guitarra, sino en un estuche que era de madera, muy voluminoso. Pero ese micrófono se quedó sin batería. Al acabarse la batería se introdujo en una Biblia grande con una tapa gruesa otro micrófono que duró hasta el rescate. Les decía que solamente pocos rehenes sabíamos de la comunicación con micrófonos, porque se había agotado el primer intento de escape, a razón de que una enfermera japonesa que iba a apoyar a sus paisanos comunicó que había planes de escape, ya que los rehenes japoneses querían que siguiera un acuerdo para salir libres. Algunas compañías japonesas estaban dispuestas a pagar millones de dólares por el rescate, ya que los principales directivos de las empresas japonesas en Lima eran rehenes. El segundo intento de escape fue adelantado por el rescate. El día anterior al rescate, el almirante Enrique me pregunta que cuánto me demoraría en abrir la puerta, y respondí: a lo más un minuto. En la mañana del rescate, yo ingreso a mis clases de español que dictaba a 4 diplomáticos japoneses, que era mi clase de principiantes.
y a 3 ejecutivos de las empresas que eran de clase de intermedios. 45 minutos cada clase. Era de lunes a viernes, en la mañana a las 10:30. A las 10:30 completamos 47 clases todas. El lunes, al comenzar la clase, preguntaba ¿qué tal fin de semana? Y contestaban lo mismo. En una clase de los principiantes se trató de bebidas alcohólicas, que era una clase de un libro para aprender español editado en España. A uno de los alumnos le indicó que pida un vino y él dice un tinto. Le digo otra bebida y pide una Cuba libre en vez de un Cuba libre. Entonces reacciono y le digo no. Y les explico diciéndoles que decirlo así puede traer un conflicto diplomático. Y todos nos reímos. Cuando viajamos un grupo de rehenes a Japón, invitados por el primer ministro Hashimoto, mis 6 alumnos me agasajaron, invitándome a un restaurante donde el plato estrella es un pescado muy venenoso y que si se filetea mal puede ser mortal, pero es riquísimo y caro. Fue muy emotivo ese encuentro. Volvamos al día del rescate. Al regresar a las 12, después de mis clases, el almirante Yaquiti me dice que si se daban las condiciones, había llegado el día. Almorcé poco y con mucho estrés. Los terroristas habían establecido jugar todas las tardes junto en la gran sala. Generalmente comenzaba más o menos a las 3 de la tarde. A esa hora yo estaba con el almirante Yaquiti en el dormitorio. No se escuchaba la bulla que hacían al jugar. Entonces le digo, bajo, pero él me dijo, esperemos. Yo podía bajar al primer piso sin pedir permiso a los terroristas, ya que era el paramédico que podía bajar al tópico donde estaban las medicinas. Esa habitación estaba al lado de la sala. Cuando comenzaron a jugar, bajé y como entrando al tópico miré quiénes jugaban. Estaban los 4 jefes, 2 sujetos y 2 más, 4 contra 4. Estaba mirando el partido la terrorista a quien apodamos la gringa. En la puerta de entrada principal, recostada en un sofá que tapaba la puerta, estaba Melissa, la otra mujer. Subo y le informo al almirante y él lo comunica al comando de la operación. La otra condición para que se proceda con la operación, ya que los comandos estaban en los túneles, era que la puerta de la terraza estuviera abierta y procedimos a entrar a la salita. El almirante realmente les dice a los rehenes que estaban en la habitación que nos vienen a recoger y movimos el escritorio con Jorge San Román, viceministro de Energía. Abro la puerta de madera y procedo a abrir la puerta de fierro. Y no se abre. ¿Qué había pasado? Que al momento que cerré la puerta por segunda vez en febrero, ante la urgencia de cerrarla, ya que subía al quinto, no me acordaba que había subido o asegurado un segundo vestido. Cuando me di cuenta, ante un silencio sepulcral, procedo a bajarlo y a abrir la puerta. Después de eso, el almirante lo comunica y el presidente Fujimori da la orden para comenzar el rescate. Instantes antes de las explosiones, pasa el helicóptero de la policía y los terroristas que jugaban se asoman a la ventana. Y en ese momento
se produjeron las explosiones, una en la sala y la otra en el comedor, que comenzó a incendiarse, ya que estaba todo enchapado de madera. Por eso, Selva y el árabe salen ilesos y suben por las escaleras y los comandos los aniquilan ahí. Junto con don Pedro Arlitón, fuimos los primeros en salir por la puerta que daba a la terraza. Al salir, vemos a comandos entrando a la terraza por las gradas. Nos hacen el gesto de apartarnos del camino y pegarnos a la baranda. En ese momento explota una granada que hiere al señor Antonio, y a mí me caen dos esquirlas en la pierna, pero muy superficialmente. Hubo gran confusión y me veo a la entrada de las gradas boca arriba. Y sobre mí al comandante Valer, que ya había sido herido mortalmente por los disparos de una cadena. El comandante Valer había acompañado al artillero Francisco Tudela, sacándolo de la casa, a quien también hieren los disparos hechos por los terroristas, por el terrorista. En el momento que yo estoy boca arriba, en la entrada de las gradas, levantan al comandante Valer y yo ya puedo bajar al jardín, lugar donde nos dormimos todos los rehenes que salimos por la puerta de la terraza. Por esa puerta salimos 42 rehenes. En los videos se ve a los comandos que están llevando al comandante Valer en camilla. También se ve que auxilian a la señora Antonio, llevándolo también en una camilla. El canciller Tudela permanece con nosotros en el jardín. En esta fotografía del comercio se ve que mi pantalón está manchado de sangre, pero esa sangre no era mía, sino del héroe y coronel Valer. Subimos a los ómnibus que nos llevaron al hospital militar en una marcha triunfal, ya que la población salió a las calles para manifestar su alegría con sus aplausos que nos emocionaron mucho. Y al llegar a mi casa, mis vecinos llenaron la cuadra para abrazarnos con mucho sentimiento y alegría. Y el abrazo de mi madre fue la más emocionante de esos momentos. Para terminar, quiero leer la operación militar Chavín de Guanta, que nos rescató, no solo fue un ejemplo de impecable estrategia, valor y disciplina, sino un acto profundamente humano que buscó preservar la vida de cada uno de nosotros. Lamentamos la pérdida de nuestro compañero, doctor Carlos Yuste, cuya memoria honra la valentía y el sufrimiento compartido. Su muerte es una herida que aún duele, pero también es un símbolo de todo lo que significó aquel cautiverio. Lo mismo podemos decir de los héroes coronel Juan Valer y el capitán Raúl Jiménez, que entregaron sus vidas al cumplir sus sagrados deberes. Aquel episodio marcó profundamente mi vida. Desde entonces, algo cambió en mí. La experiencia del secuestro, lejos de quebrarme, terminó formando un interés interior que antes desconocía. Comprendí con claridad que sobrevivir a una situación límite nos obliga a replantear nuestras prioridades, a valorar profundamente la libertad, la familia, la comunidad y la vida misma. Hoy, con el paso del tiempo, miro atrás no con rencor, sino con una renovada vocación de servicio. La vivencia de haber sido rehén y luego testigo del coraje de nuestras Fuerzas Armadas me impulsó a vivir con más responsabilidad y entrega hacia los demás. Busco cada día contribuir con gestos
concrete al bienestar de mi familia, de mis amigos y de mis conciudadanos. Al resolverse esa crisis y producirse nuestra liberación, el Perú entero reaccionó con un sentimiento unificador. Surgió un profundo rechazo a la violencia, una apuesta por la paz, una renovada confianza que nos permitió crecer como país durante los años posteriores. El Perú experimentó una notable reducción de la pobreza con un crecimiento sostenido. Ese espíritu de unión nacional, fruto del rechazo colectivo al terror y del aprecio por la vida, se sintió muy claro en todo el país. Lamentablemente, ese impulso se ha venido perdiendo. Hoy vivimos tiempos difíciles. La inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos. La extorsión, el sicariato, los asaltos violentos y la criminalidad organizada están cobrando vidas inocentes, sembrando miedo y destruyendo oportunidades. Este espiral de violencia golpea tanto a las familias humildes como a los emprendedores, genera el cierre de negocios y desalienta la inversión nacional y extranjera. La consecuencia inevitable es el aumento de la pobreza y la pérdida de la esperanza. Frente a esta crisis de seguridad, el Perú necesita volver a unirse con coraje y decisión. No hay soluciones fáciles, pero sí caminos posibles y urgentes. Se requiere una reforma profunda y sostenida del sistema policial y judicial con enfoque en inteligencia operativa, lucha frontal contra la corrupción interna y mayor coordinación entre instituciones. Una política criminal moderna que no solo reprima, sino que también prevenga, mediante educación, trabajo digno y oportunidades reales para la juventud en riesgo. Un fortalecimiento del gobierno local y regional con presupuestos bien ejecutados, control ciudadano y presencia estatal efectiva en barrios y zonas olvidadas. La participación activa de la sociedad, comunidades organizadas, gremios, iglesias y medios comprometidos con reconstruir el tejido social desde la base, y una voluntad política firme que no tolere la impunidad, rechace firme y completamente la corrupción y se someta al chantaje de intereses ilegales. Así como en 1997 el país se unió para rechazar la violencia terrorista, hoy debemos unirnos para erradicar esa otra forma de violencia que destruye silenciosamente nuestro futuro. Lo que nos salvó entonces fue el coraje, la solidaridad y el amor por el Perú. Lo mismo se necesita ahora. Yo viví la fuerza de ese espíritu y sé que aún existe. Tenemos que volver a creer en nosotros mismos. Para terminar, quiero resaltar y agradecer al presidente Fujimori por la valiente decisión de no ceder ante el chantaje del terrorismo y planear junto con las Fuerzas Armadas nuestro rescate, que es ejemplo en las academias militares del mundo. Gracias.